cesación de pago se tienen que dar ciertas condiciones y no hablábamos simplemente de dificultades económicas y financieras. Entonces, para que un deudor pueda celebrar un acuerdo preventivo extrajudicial, lo puede hacer en cesación de pagos o con dificultades económicas y financieras. Primera gran diferencia, volviendo un poco a lo que decía Víctor, sí o sí tenemos que compararlo con ¿qué? Con un acuerdo dentro de un proceso de concurso preventivo. Es más económico, ¿por qué? Porque obviamente todas las costas judiciales de todos los que intervienen, de todo el lapso de tiempo que transcurre, hace que se evite todo esto. No se necesita intervención de síndico y se interviene en sede judicial para solicitar la homologación, ya en la última instancia. Entonces, obviamente, resulta más económico por esto. Otra gran ventaja que sostienen la doctrina, y en realidad también ya está demostrado, porque 2002, como dijo Víctor, fue la última modificación que tuvo, la modificación que tuvo la ley que incorpora este instituto en nuestro régimen. Por ejemplo, este acuerdo puede ser aplicado para los consumidores, porque muchos autores hablan de este tema. En el caso de la insolvencia de un consumidor final, alguien que vive de su sueldo, de su salario, como dicen, generalmente entran con muchas dificultades financieras y económicas porque están bancarizados, porque adquieren productos financieros. Entonces, se someten a un concurso preventivo, piden concurso, les abren un proceso, no hay activos para verificar, no, o sea, en la práctica se encuentra con eso, que qué se hace, y más de una vez conversamos por ahí con otros colegas, ¿cómo puede ser que le abran un concurso a alguien que es un empleado que solo tiene su recibo de sueldo? Bueno, acá los defensores del acuerdo preventivo extrajudicial dicen que es un instituto muy apto para aquellos que son solo consumidores finales. ¿Y por qué? Porque en el instituto del consumidor final no está previsto cómo tratar ese tema, no tiene una sección. Entonces, hay muchos autores que están muy a favor de lo beneficioso que es este acuerdo preventivo extrajudicial para el caso de los deudores que son consumidores finales y que solo viven de su salario. No hay una empresa en marcha, no hay fuente de trabajo que pueda peligrarse. Otra gran ventaja es cuando este deudor presenta la solicitud para ser homologado, ahí ya se suspenden todos los procesos. No hay que esperar que el acuerdo esté homologado. Luego, ¿qué otra ventaja ven? Obviamente, los requisitos que se piden en este artículo 11 son bastante menores. Otra ventaja que definen, otra característica que lo hace ventajoso es un procedimiento ágil. ¿Por qué? Porque el deudor no tiene un lapso de tiempo para llegar al acuerdo con la mayoría de sus acreedores. Tiene una libertad de contenidos, tiene libertad de tiempo, simplemente puede ir consiguiendo distintas conformidades, no tienen que ser de manera simultánea, no está apremiado por esa etapa procesal. Los acreedores no tienen que presentarse a verificar, en este caso. Sí, obviamente, el deudor va a tener que tener una mayoría de todos sus acreedores quirografarios, va a tener que tener una mayoría que es la mitad más uno, o la mayoría absoluta de cantidad de acreedores que representen las 3/4 partes del capital. Esta mayoría la pide, pero tiene mucho tiempo, no está limitado o acotado por un lapso de tiempo como es una etapa dentro de un juicio de concurso, como es la etapa del periodo informativo. Entonces, es un instituto perfectamente adaptable para un deudor que se encuentra con dificultades económicas, que tiene margen de tiempo para ir negociando y obteniendo conformidades, se puede reunir de diferentes maneras, se puede reunir en distintas maneras con cada acreedor en particular. Entonces, esa libertad también hace que, bueno,
se trabaje de manera distinta. Cuando se está en el concurso hay toda una vorágine, es impresionante. Entonces, bueno, eso también es una bondad de este instituto, y es perfectamente adaptable a un consumidor final, dicen. Ahora, hay otros autores que dicen que, bueno, un consumidor final, que sus dificultades financieras tienen que ver con el sobreendeudamiento que pueda tener con entidades bancarias, bueno, en la práctica, en nuestro sistema bancario, no sé cuánta negociación podés tener vos, consumidor final, con un banco. Pero bueno, hay un poco de todas las opiniones, dos opiniones básicamente. Hay mucha resistencia. Los que opinan que no es beneficioso para un consumidor final porque no lo puede aplicar, así como otros dicen que es fácil de aplicabilidad, otros autores dicen que no, porque con los bancos no podés negociar, porque vos firmaste formulario, firmaste condiciones, y ellos generalmente te inician acciones judiciales. Pero bueno, ahí están de las dos posturas más importantes. ¿Qué otras ventajas tiene este acuerdo preventivo? Efectos sobre este deudor. Cuando se abre el concurso preventivo hay efectos sobre la persona, efectos sobre los bienes, efectos sobre los contratos y las relaciones jurídicas que tiene este concursado, que en este caso no tiene ningún tipo de efecto sobre la persona, no tiene inconvenientes para viajar al exterior, por ejemplo, no pierde la administración de sus bienes, como es el caso del desapoderamiento atenuado que se pone de manifiesto cuando se abre un concurso preventivo. Puede realizar actos ordinarios de administración, pero no disponer de bienes, está limitado y está bajo la vigilancia de un síndico. Bueno, en el caso de un acuerdo preventivo extrajudicial, eso no pasa, no hay restricciones ni personales para este deudor, ni tampoco patrimoniales, obviamente, que son las que están en los artículos de la apertura de concurso, una vez que queda firme la sentencia de apertura. A ver, hay autores que sostienen que los acreedores tienen mayor posibilidad de cobrar más importe de su acreencia que si el acuerdo se realiza en un proceso de concurso preventivo. ¿Por qué? La negociación es diferente y generalmente en un concurso preventivo hay muchas quitas, hay mucha espera. Entonces, entiende los que sostienen las bondades de este instituto que eso es muy importante por dos cosas, porque están en sede fuera extrajudicial, no hay costos judiciales, no hay plazos que cumplir, entonces obviamente cada acreedor está como con más libertad a la hora de poder negociar con este deudor. ¿Qué otra ventaja suele resaltarse? Se habla de los deudores. ¿Qué hace un deudor que no lleva registros contables, no tiene los 3 últimos balances como pide, cuando se tiene que presentar a concurso, que es un inciso que está en el artículo 11, que es un requisito para solicitar la apertura de concurso? Bueno, esto en este caso no es necesario. Obvio, a ver, pueden o no llevar registros contables, entonces sostienen que hay deudores que pueden no llevar registro contable y obviamente pueden acogerse a los beneficios de este acuerdo preventivo extrajudicial. Ahora, sí o sí hace una solicitud. Cuando hace la solicitud, no es necesario que en ese momento presente los instrumentos que van a respaldar que obtuvo las mayorías. Al momento que el juez va a homologar, los autores sostienen que en ese momento tienen que presentar la mayoría que pide la ley, que son las 2/3 partes del capital quirografario, y mayoría absoluta en número de acreedores. Entonces, hay un lapso de tiempo, hay una ventaja porque se presenta a pedir la solicitud de homologación de un acuerdo preventivo y sí se le suspenden las acciones, los juicios de ejecución, que a veces es lo que más los apremia, por decir de alguna manera,
aquellos que recurren a un concurso, recurren cuando tienen un montón de cuestiones o juicios de ejecución fiscal, juicios de ejecución en general, y no saben cómo frenar eso, solicitud de concurso. Entonces, bueno, solicitud de homologación de acuerdo, porque hay que cumplir unos requisitos, hay un lapso de tiempo hasta traer. ¿Cómo se instrumenta este acuerdo? Bueno, por instrumento privado, con las firmas certificadas. Sí, exige obviamente que quien firma en representación del acreedor esté avalado por ese poder o por ese documento por el cual se le otorga esa representación. Puede ser, no necesariamente tiene que ser un único instrumento, no tiene que estar firmado todo el mismo día, o sea, es bastante, hay como más libertad en cuanto al tiempo y a el contenido, las formas, no están tan exigidos como es en un concurso, donde es una carrera. Y cada uno, obviamente, presiona cuando tiene su mayor poder, que es en el caso de, así como el deudor tiene por ahí un mayor poder, por llamarlo de alguna manera, cuando van a solicitar la verificación de crédito hasta que el acreedor termina siendo verificado o admitido, luego en la etapa del periodo informativo donde está el acuerdo, de conseguir los acuerdos, el periodo de exclusividad, para hablar técnicamente, ahí ya es el acreedor el que se sienta en otra silla y hace valer su poder que tiene en ese momento. Entonces, bueno, por ahí podrían surgir otros convenios u otros acuerdos que perjudique, si se quiere, a ambas partes también. Entonces, otra gran ventaja, por ejemplo, es esta presentación formal, ese dichoso artículo 11. Bueno, sí piden, obviamente, el detalle del activo y del pasivo. Eso lo tiene que hacer el deudor. Ese listado de acreedores lo tiene que hacer. Que se pide una certificación contable que acredite que no existen otros acreedores registrados. Ahí vamos nosotros, con qué tipo de certificación hacemos o cómo exponemos, cómo nos cubrimos. Obviamente van, como siempre, esa lista de juicios que tiene, procesos administrativos en trámite, incluso dónde está radicado cada uno. Tiene que enumerar qué libros y registros lleva, la ley dice libros de comercio y libros de otra naturaleza, y obviamente tiene que presentar cuál es la mayoría exigida para poder llegar a ese cómputo cuando presente los acuerdos. Este acuerdo preventivo extrajudicial o esta etapa, así como uno la estudia en la ley y la lee, es como que es mucho más laxo todo, ¿sí? Pero siempre depende del deudor. Esta sensación de que hay más tiempo para todo tiene que ver, dicen algunos autores, que un deudor que ya tiene dificultades financieras lo puede utilizar. En cambio, en el concurso preventivo, la cesación de pagos se tiene que dar. Entonces, la cesación de pago nos habla de no solo incumplimientos, no solo dificultades económicas, no solo dificultades financieras, sino que también tiene que hablar de una impotencia patrimonial y tiene que hablar de que eso va a perdurar en el tiempo y no tiene manera de subsanarlo. O sea, el lapso de tiempo que se pide para que sea un presupuesto objetivo para pedir concurso es mucho mayor que aquel que tiene que demostrar una situación económica y financiera complicada. Entonces, esa es la gran variable, uno de los principales factores que sostienen los autores que hacen a las bondades de este instituto concursal, y obviamente termina de completar esta gran ventaja que pasa por la vía judicial para poder tener los efectos de un acuerdo homologado en un concurso preventivo. Entonces es como que con esta última modificación, el instituto, que ya estaba hace muchos años, muchos años, realmente dice que completa todas las falencias que tenían las versiones anteriores o las legislaciones anteriores, y obviamente se puede aplicar para lo que está hecho,
como una herramienta preventiva que le permita a este deudor superar su sobreendeudamiento, sus pasivos y superar esa crisis, porque es una crisis, obviamente es una crisis. También hablan que se puede presentar un acuerdo preventivo, los acreedores que tienen un acuerdo preventivo extrajudicial homologado pueden pedir a la AFIP un plan de pagos. Eso también sostienen que es una gran ventaja, porque si no, AFIP dentro de un concurso preventivo tiene un carácter privilegiado, entonces es complicado negociar, no hay forma de negociar, sí someterse a los planes de pago para quebrados y concursados, pero también está la posibilidad de obtener un acuerdo preventivo extrajudicial y obviamente a partir de allí pedir con la constancia de tener un acuerdo preventivo extrajudicial homologado, pedir un plan de pagos especial. O sea que, según los autores, según la doctrina, es como que este instituto tiene realmente una aplicabilidad con más bondades que perjuicios, ¿no es cierto? Así que, por mi parte, no sé si Víctor querés aclarar, me faltó algo en toda esta... Yo siempre converso, básicamente, no es tan normativo lo mío. No, o sea, en realidad te estoy anonadado porque tenés una capacidad de síntesis infernal y fuiste barriendo punto por punto los temas que me parece son más gravitantes. Me he quedado sin palabras y no sé qué voy a decir. No, bueno, en realidad siempre tengo algo para decir. Yo, si me permitís la palabra, yo digo, yo voy por esta. Somos todos profesionales, todos pasamos por la facultad, yo no me puedo, creo que vos tampoco, despojar de la condición docente. Entonces por ahí de pronto uno habla, conversa, dice cosas, pero por ahí de pronto quiere, creo, a todos nos pasó, una buena parte de la internalización de los conocimientos pasan por la vista. Entonces yo por ahí de pronto, siguiendo un poco tu orden, tu forma de exponer, traté de, a ver, si puedo compartir, ¿se ve? ¿Se puede ver o no? No, Víctor. Ahí sí parece. ¿Ahí salió? Ahí sí, ahí estamos. Yo traté, a ver si todos me pueden seguir. ¿Todos ven el cuadro comparativo que está expuesto allí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Yo traté de reflejar, porque insisto, nosotros los docentes tratamos de que los alumnos, aparte que nos escuchen, se lleven algo y con la retina se resguarda algunos temas. A ver, traté de pasar en ese cuadro comparativo una buena parte de todo lo que conceptualmente desarrolló magistralmente Silvia, y quería refrescarlo en esos términos. Ahí está, yo dije hoy que es odioso comparar, pero así como se vienen presentando las cosas, nosotros, y esto lo voy a expresar en términos estrictamente prácticos. ¿Se acuerdan cuando, y yo lo dije en clase muchas veces, que muchas ocasiones a los alumnos, digo yo como si fueran míos nomás, los alumnos, uno le dice para ejercer la tarea en la sindicatura, una vez recibido, tiene que transcurrir 5 años para que se dé la condición de antigüedad, pero para quien le gusta debería involucrarse antes, porque es una tarea que se lo puede desarrollar al D+1, al día que uno se recibe, al día siguiente, si uno lo lleva con pasión y con conocimiento. Acá tienen otro caso puntual, donde si es por cuestiones jurídicas o judiciales, nunca van a acceder. En el acuerdo preventivo el día de mañana o en el concurso preventivo, digamos, concurso preventivo es lo que la ley denomina, acuerdo preventivo, yo le hice una adecuación terminológica al solo efecto de poder identificar la palabra acuerdo para que ustedes vean acuerdo preventivo, la diferencia entre uno y otro es que uno sería extrajudicial y el otro es estrictamente, netamente, intrínsecamente judicial. Decía esto por el aspecto netamente de ejercicio profesional.
todos estamos ávidos por trabajar y si nos gusta queremos hacerlo, jamás recibiríamos ninguna judicialmente invitación para participar en un acuerdo preventivo extrajudicial porque no existe la figura del síndico. Con lo cual, la ventaja, la real ventaja de este instituto ahora planteado en estos términos es nuestro involucramiento profesional. Sí o sí, nuestro involucramiento profesional debería indicar que deberíamos estar, valga el verbo repetido, apto y preparado para participar extrajudicialmente en todos estos temas. ¿Esto qué quiere decir? Mientras que nosotros tengamos a esta altura del partido, todos los que de una o de otra manera estamos participando de este conversatorio, de esta charla, independientemente que luego lo podamos ampliar, intercambiarnos modelos y formatos. Yo con los alumnos en la facultad siempre les decía, nadie inventa nada, el formato del artículo 35 está hecho, el 39 está hecho, el informe de continuación del 219 está hecho, entonces los informes de los incisos del artículo 12 están hechos, el 12, 13 y 14 del 12 están hechos, los laborales. Entonces uno tiene que ser virtuoso, capaz de saber qué cosas debe integrar. Y yo no estoy en desacuerdo con uno corte y pegue. El tema es que hay que saber qué cortar y qué pegar. Por ahí pasa la sapiencia. Y no ponerse a redactar. Ya nadie sanamente se sienta a redactar un contrato de locación, un contrato social. Uno agarra las partes pertinentes, revisa, controla sabiamente y va reemplazando las partes pertinentes. Y acá, como este tema puntual es contractual, la redacción de este tipo de acuerdos es de sapiencia nuestra y es de involucramiento nuestro. Si uno entra a mirar los cuadritos que están puestos ahí, van a ver que la naturaleza del AP es contractual, es estrictamente administrativo, mientras que el acuerdo preventivo, el concurso preventivo, es una convocatoria de acreedores judicial, con todo lo que conlleva la formalidad de lo judicial. Eso no quiere decir que uno tome algunos modelos rápidamente pensando de que nos pueden servir de lo que uno en la justicia hace para que ejercerlo acá. Pero todo esto se desarrolla 99,9%, como dice el Lisofor, en sede administrativa. Es todo responsabilidad nuestra, de contadores, porque acá hay que saber y conocer cuestiones que son de índole comercial, económica, con lo cual sí o sí tenemos que participar nosotros. El acuerdo preventivo extrajudicial se puede hacer con esa flojera, por decirlo de una manera, no es la palabra adecuada, con esa liviandad entre todos o con partes mientras de los acreedores. Fíjense lo que dice el segundo escalafón, como lo dijo Silvia. En el otro requiere que sea para todos. Acuérdense que uno de los preceptos del concurso era la unicidad, la universalidad, el par conditio caritorum, o sea, todos en la misma condición. Por eso abajo dice igualdad entre iguales. En el AP, mucho más liviano, no requiere unanimidad en los términos de lo que se pide, se exige, se requiere en sede judicial. La procedencia del deudor es la misma porque para el acuerdo, salvo las quiebras, siempre es a petitum, o sea, a petición del deudor. En ambos casos es iguales. Ahí no hay mucha diferencia en este cuadro comparativo. El acuerdo normalmente consiste en quitas. Acá puede ser quita, puede ser una espera, puede ser una reorganización, porque no existen las exigencias limitadas que tiene el proceso judicial. Y es mucho más laxo, más liviano, más cómodo, y tiene un montón de ventajas que ahora las vamos a rescatar. Para cerrar esto, también ratifico, como dice el último escalafón de este cuadrito, para no ser muy abusador de las presentaciones de PowerPoint, solo las necesarias para instalar los temas que queremos hablar. Es rápido, es económico y con discreción. Después voy a volver sobre esto. En cambio, en el acuerdo preventivo, y eso todo el mundo lo sabe, uno queda un poco sujeto a los plazos judiciales. Acá los plazos son administrativos, con lo cual uno puede apurar o no, depende de cómo lo acuerde, pero los puede manejar con cierta soltura.
la que indique una sana, razonable, criteriosa y no peligrosa negociación entre nuestro cliente, que está llevando adelante todo este proceso en crisis de la formalidad, de la concreción de un acuerdo preventivo, con sus acreedores, en un marco donde inclusive uno puede profesionalmente darse, entre comillas, el lujo de aprovechar la coyuntura para proponer un trabajo profesional adicional que podría ser tranquilamente, en crisis, la reorganización de la empresa. ¿Por qué no? O el redimensionamiento de la estructura actual de la empresa, que está ahora bajo la observancia de nosotros, los contadores, que tenemos para analizar índices y saber en qué situación se encuentra, en condiciones ventajosas. Esto que estoy diciendo ahora, en ningún caso, o casi en ningún caso, se puede presentar en sede judicial. En el caso, para seguir, porque ahora quiero hablar un temita, si el tiempo me da, quiero dividir en 4 ejes esto para después dejarle a Silvia el cierre de su brillante exposición, y tiene que ver con lo que estoy hablando, vincula con la homologación judicial. Uno quiere o no homologar, la homologación tiene ciertas ventajas, pero no es una condición sine qua non. Mientras que lo otro, más que requerir homologación, a lo mejor fue poco feliz mi exposición allí en ese tema, no es que requiera homologación, es judicial directamente, porque la sentencia homologatoria o la sentencia de confirmación del acuerdo es una resolución judicial, con lo cual no hace falta homologar. ¿Cuándo uno viene a homologar un convenio judicial? Cuando lo realizó extra, lo realizó por afuera, lo hizo en sede administrativa. Entonces vengo a homologar, a darle el viso legal con una homologación. En el caso del concurso preventivo, esto ya es judicial, no requiere posteriores homologaciones. En el preventivo se puede hacer por cualquier tipo de instrumento, solo que cuando se haga por instrumento privado, como todos sabemos, como en las sociedades, que lo podemos hacer por instrumento privado, es conveniente, prudente, oportuno certificar la firma por notario. En el otro caso, todo, al estar judicializado, son instrumentos públicos. Todo lo que está en la justicia, de una o de otra manera, es un instrumento público. Esto lleva a un puntito que es más que obvio. Todo lo que está en el acuerdo preventivo es absolutamente formal, legal, escrito y judicial, y el otro lado, no digo que sea la informalidad plena porque requiere de otros formatos que yo sugiero en la parte profesional que uno tome modelos de la parte judicial, con lo cual para quien ya ejerció la sindicatura esto no debería representarle ningún problema, pero para quienes de alguna manera, y asumiendo lo que dije al principio de esta segunda parte de la exposición, estamos pensando con Silvia en que este instituto es de aplicación mañana para todos nosotros. No hace falta ser síndico, no hace falta inscribirse en nada, no hace falta estar 5 años esperando para que me toque, por desinsaculación de bolilla, participar en un proceso judicial donde acá lo puedo hacer tranquilamente por afuera, como si fuera, mismo caso, esté armando un concurso, que es uno de los puntos a los cuales me refería en otro momento, de que uno puede ejercer, si se quiere, intervención de incumbencia profesional en ámbitos de la actuación del contador en sede judicial para estos casos universales, concurso y quiebra, sin necesidad de los 5 años. Sabiendo, uno arma con todas las formalidades. Ahora bien, si uno está armando un concurso, sabe que tiene que cumplir todas las formalidades del artículo 11. Acá solo voy por las formalidades, y ahora lo vamos a ver, cuando tenemos que cumplir determinados recaudos formales, al menos en 2 momentos. Y voy a los 4 ejes que decía recién. Le dejo las pantallas para que después de última se puede socializar. Es un refresco, una ayuda a memoria de cómo puede presentarse estos temas. Y voy a los requisitos de la presentación judicial del AP. Cuando uno tenga, porque acá los requisitos, como son informales, no hay muchos requisitos, salvo los modelos. Ahora, cuando uno va a pedir la presentación judicial, o sea, va a pedir la homologación, obviamente hay que reunir requisitos. ¿Los requisitos por dónde me pueden venir? Por el lado de todo lo que hice antes de ahora, que tiene que ver con lo que armé, lo que instrumenté, lo que formalicé en los convenios. Y lo otro es para el momento de pedir la homologación.
por el convenio celebrado. Entonces, en ese orden de ideas, ya está en la ley, artículo 70, para cuando lo quieran leer, esto también se puede refrescar, y está puesto, si se quiere ahí, los requisitos que tiene que cumplirse para poder celebrar el convenio con los acreedores. Tiene que estar por instrumento privado, con la firma y la representación de todas las partes, certificada por escribano. Debe acompañarse, junto con el convenio, los instrumentos que acrediten la representación de los firmantes. Esto es lo que yo siempre le digo: aclaren, acrediten, justifiquen el carácter invocado, el carácter que uno invoca cuando se presenta respecto a la representación que uno puede o no asumir, porque es la forma en que lo obliga. No va a ser que venga y firme a alguien, o firmemos con alguien que después termina siendo no autorizado y de vino abstracto, como dicen los primos, todo lo que hicimos, o al menos respecto de ese acreedor. No es necesario, como ya lo dijo Silvia, la formalidad de la temporalidad, o sea, lo pueden presentar, lo pueden firmar sin que sea en un acto único, como dicen los escribanos, cuando todos nos presentamos en un mismo momento, en un acto único y firmamos todo. Acá hay cierta informalidad y cierta liviandad o soltura en el plazo. Y, a su vez, no hace falta que se firme, como en otros casos judiciales, todos en un solo momento y en un solo instrumento. Pueden ser todos instrumentos separados. Todas estas cosas que estoy diciendo, que están en el artículo 70, está en la ley, por eso dije el artículo para lectura rápida posterior, o comprensiva posterior, mejor dicho, la rápida es la mía ahora, tiene que ver con los recaudos que tenemos que reunir nosotros los contadores, armando esto. Después, cuando tengamos que presentarlo judicialmente, por supuesto, artículo 72, porque ya vamos a sede judicial, los requisitos que tenemos que cumplir para solicitar la homologación de la celebración con los acreedores. Otra vez, nosotros, aunque vayamos a los juzgados, necesitamos un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha de celebración, participación profesional nuestra, inescindible. El listado de los acreedores con indicación de los montos de los créditos, la certificación contable, otra participación. O sea, miren la cantidad de veces que podemos, si se quiere, estar dentro del acuerdo y los pasos procesales, si se quiere, tómenme el término entre comillas, porque uno maneja plazos procesales cuando habla de justicia, pero cuando uno tiene que hacer un trabajo administrativo también tiene un proceso que cumplir en términos de etapas. Y bueno, se puede asimilar el tema de plazos procesales a los plazos del proceso administrativo que debo llevar adelante para que esto se vaya cumpliendo religiosa y ordenada, metodológicamente bien, para terminar bien. La certificación contable, como dije recién, está en el artículo 72, es otro de los casos donde sí o sí la participación del profesional en ciencias económicas es sumamente importante. El listado de los juicios o procesos administrativos en trámite, los libros de comercio y otras naturalezas de la sociedad, la enumeración, la integridad, la completitud, las formalidades del llenado e integración, interpretación y lectura de los libros de comercio, también es un tema de profesionales en ciencias económicas. Y obviamente cumplir con las mayorías necesarias para homologar. Y respecto a las mayorías, bueno, antes de hablar de las mayorías, por ahí hago un comentario cortito respecto al contenido. De acuerdo a lo que está en el 71, mencioné el 72 y ahora el 71, las partes del APE pueden dar al contenido, las partes al contenido del acuerdo, las que consideren convenientes a sus intereses. No rige el principio de igualdad entre acreedores, que es una figura, un instituto, una visión típica, pero típica del proceso concursal. Lo que yo di ahí en la filmina anterior, igualdad entre iguales. Y vamos a la mayoría. Y después cierro con dos temitas puntuales para que el tiempo, que siempre es tirano, no nos mate. La mayoría está ahora en el 73 de la ley, son los 3, 4, 5 artículos que uno tiene que refrescar. Y están, si se quiere, puesto acá en esta pantalla, o en estas dos pantallas. Tiene que ver con, cumplidos los aspectos formales, para poder acreditar, fíjense que no podía ser de otra manera. Uno lo puede mirar de lejos y decir, bueno, aflojamos las formalidades, aflojamos el término, los plazos, aflojamos el contenido,
pero lo que no pudimos aflojar son el régimen de mayorías. El régimen de mayorías, salvo algunas, como bien lo dijo Silvia, algunas vertientes de la biblioteca que pueden establecer otras por aplicación de los incisos del 45 bis, la mayoría que se exige es el 45, o sea, hubiera estado, si se quiere, muy bueno que en el acuerdo preventivo extrajudicial se exijan menos mayorías, con lo cual, la verdad, gran parte de la fortuna o la fortaleza de estos acuerdos preventivos hubieran tenido una fuerza de éxito, porque para poder cumplir con los acuerdos de acreedores, yendo por afuera de los juzgados, puedo cumplirlo más rápidamente. Bueno, esto no se pudo, no quedó así, y el régimen de las mayorías para formalizarlo se quedó pegado, por llamarlo de una manera, a la cuestión judicial. Lo cual, insisto, son las que establece lo que todos en la facultad llamábamos la doble mayoría. La mayoría más uno de acreedores, y a su vez que estos no sean menos que el 66,67, o sea, 2/3 partes del pasivo, otra vez quirografario. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que el APE ha sido o habría sido solo previsto para reestructurar pasivos sin garantía en general del deudor, solo es posible incorporar a los acreedores que, siendo privilegiados, han renunciado a los privilegios. ¿Se acuerdan que el artículo, hay 2 o 3 artículos específicos en la ley de concursos y quiebra, esto en sede judicial, que le otorga ciertos privilegios a determinados acreedores que tengan un régimen distinto, particularmente a los que me estaba refiriendo en este último formato, son los de las garantías reales. Las garantías reales se constituyen sobre inmueble, con hipoteca, sobre los muebles en las prendas, y pueden haber los guardas, ¿se acuerdan? Había otros que son prendas flotantes sobre determinados productos, también registrables parcialmente. Y puntualmente, y no quiero dejar de decirlo, y tal vez sea, hay 2 temitas que no quiero que se escapen y ya va a ser futuro, tal vez. Uno tiene que ver con la parte de los acreedores laborales y otro para la vinculación de estos con los fideicomisos. Vamos a dejar este último párrafo para más adelante, y en particular de los acreedores laborales, el acuerdo preventivo extrajudicial, tengamos en cuenta nosotros, colegas contadores, que para poder formalizar el APE y que resulte válida, tenemos que homologar ante la autoridad de aplicación lo que vamos a acordar con los laborales. Con lo cual, acuérdense, los laborales en la ley de concurso preventivo también tienen privilegio. Bueno, acá se puede acordar, aunque tenga privilegio, pero requiere homologación de la autoridad de aplicación. Y bueno, habrán visto, acá no hay síndicos, hay menos costos, y como no hay síndicos y hay menos costos, no estamos viendo los honorarios. Bueno, entonces tenemos que quedarnos pegaditos al lado de la posibilidad de hacer el acuerdo preventivo extrajudicial o armar los concursos para poder ver honorarios, porque acá en el APE no hay sindicatura, por eso dije al principio, no vamos a tener intervención por otro lado que no sea la de la curiosidad, de la participación, desde la formulación o del involucramiento, como digo yo, para participar en el proceso. Los costos judiciales, estos de los cuales hablaba recién, entre los cuales están los nuestros, hacen que los empresarios les guste, porque tienen menos costos. Los tiempos y los plazos no son tan rígidos, y a su vez hay que reconocer, y por ahí en algún lugar lo dije, no tiene mucho efecto público, porque mucho de todas estas cosas se hacen en sede administrativa y hasta que no se homologue, no toma, digamos, o no tomaría el Estado público, que tranquilamente puede tomar, o lo toma, no que tranquilamente podría, lo toma cualquier presentación judicial de cualquier pedido de concurso preventivo. Y cierro con 2 temitas que pueden tener que ver con las innovaciones, con lo distintivo de este APE. Este instituto, el acuerdo preventivo extrajudicial, le da a los acreedores, creo que lo mencioné al principio y lo ratifico, la posibilidad de reestructurar su pasivo de una manera más rápida, tal vez más eficaz o más cómoda que en un proceso concursal,
y con también costos sustancialmente más bajos, particularmente los producidos por lo que tenga que ver con los honorarios de los profesionales que intervienen. Y las principales ventajas las podemos resumir tal vez en dos. Una, que la presentación judicial del APE para su homologación, ya, y lo dijo Silvia muy bien, produce la imposibilidad, o sea, permite que no se deduzcan nuevas acciones de contenido patrimonial. Ojo, la presentación judicial del APE para la homologación. Y la homologación judicial del APE lo transforma, una vez homologado, en obligatorio respecto a todos los acreedores que no hayan participado del acuerdo. Esa es la ventaja de homologarlo y por ello la formalidad de homologarlo. Todo el resto es previo, tan importante como lo post, pero a lo formato a formato, esta es una de las ventajas más importantes que pudimos rescatar con Silvia. Yo lo pasé en un cuadrito, Silvia lo expuso brillantemente, lo dije hoy, con lo cual, la verdad, estamos muy conformes. Yo creo que queda un montón de temas por seguir desarrollando a futuro, pero bueno, veremos en los próximos tópicos, Silvia, son las 9 de la noche. Yo te pediría, si sos tan amable, hacerle el cierre a la charla, no sin antes agradecerles, como siempre, el acompañamiento que tenemos Silvia y yo de todos ustedes. Y siempre esperamos, en cada reunión, esforzarnos para que en realidad se entienda, porque como digo yo, no es mejor profesor el que explica mejor, sino que el que logra que la persona que está enfrente lo haya entendido. Ese es un expositor, un profesor, un compañero o un colega que se preocupa en que el que está enfrente lo haya entendido. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. El cierre lo da, como siempre, quien abre las charlas, que es Silvia. Besos y nos vemos en 2 semanas. Gracias. Bueno, gracias Víctor por tanto halago. En realidad, la gran ventaja de este instituto se puede utilizar antes, se lo puede aplicar antes. Es un instituto, es una incumbencia de contenido patrimonial, son tareas numéricas que hay que hacer. Nosotros tenemos mucha incidencia, tenemos gran campo de acción allí. Para un deudor que está con dificultades financieras es una buena opción para sugerirle, involucrando también o sugiriendo o estableciendo o conviniendo una reorganización de su empresa, además de su reformulación de los pasivos, por supuesto. Personalmente, la gran ventaja como desempeño profesional cuando hay que presentar los requisitos, fíjense, cuando puedan, el artículo 72 habla de certificación contable. Nosotros sabemos que una certificación es menos laboriosa, no hay responsabilidades que impliquen una investigación, una opinión, es algo bastante alivianado para nuestra tarea. Certificar, nosotros sabemos que es ver si hay un respaldo documental y en registro de una serie de situaciones. En este caso estamos hablando del pasivo y estamos hablando del activo y del pasivo y decir cómo está. Pero no viene incorporada la tarea, la función de investigar, como hacemos cuando somos síndicos. Cuando somos síndicos tenemos una carga donde hay un deber de investigar, de armarnos de una opinión. Entonces, personalmente rescato que nuestra tarea es profesional, tenemos un gran ámbito, hay distintas situaciones en las cuales podemos desempeñarnos, podemos trabajar y asesorar, y menos responsabilidad a nivel judicial, porque nuestra certificación es eso, una certificación. Es más, hay mucha doctrina que critica y que considera que una simple certificación del acreedor, una simple certificación del contador es escaso.
es escaso para el efecto que tiene un acuerdo preventivo homologado. Y bueno, otra cuestión que para terminar lo que tiene que ver con el acuerdo preventivo extrajudicial, este acuerdo tiene una instancia donde una vez publicado se puede pedir, acreedores denunciados y que han sido omitidos, demostrando sumariamente, pueden oponerse a este acuerdo. ¿Qué es oponerse? Es lo que en la ley, en la parte del acuerdo preventivo, hacen impugnaciones los acreedores, ¿sí? Tienen que ver con el cómputo de las mayorías, con exageraciones, ocultaciones, los motivos son los mismos. Los acreedores son los denunciados, pueden decir que no se cumplieron las mayorías, y además piden, ahí dicen autores que es discriminatorio, también aquellos acreedores que no han sido denunciados o que han sido omitidos, pero tiene que probar su acreencia. Entonces ahí hay una desigualdad, porque el acreedor que fue denunciado no tiene que demostrar su acreencia, en cambio el acreedor que fue omitido de ser denunciado o incluido en ese listado y en esa certificación que tenemos que hacer nosotros, sí va a tener, es como que a él se le impone una carga parecida a verificar. Obviamente si da curso este juez a la oposición, no viene la quiebra indirecta, como es el caso de un concurso preventivo. En un concurso preventivo, cuando se hace lugar a una impugnación o una nulidad solicitada, viene la declaración de quiebra indirecta, en este caso no. En este caso está prevista la sanción o la consecuencia, que es el desistimiento, como si fuese un desistimiento de un concurso. No se pueden volver a pedir un concurso preventivo por un lapso de tiempo, pero no va a quiebra indirecta. Ahora bien, ¿qué pasa si algún acreedor me pide en ese lapso de tiempo la quiebra? Bueno, está discutido, no se va a poder pedir la conversión, así que ahí ya intervienen posiciones doctrinarias. Siempre un juez es el que va a determinar o dictaminar cómo sigue cada situación en particular, pero está interesante. Obviamente, si el acuerdo preventivo es homologado, es una innovación de todas las deudas. Si no hace lugar a las oposiciones o luego de analizada la situación planteada, rechaza esa oposición, el acuerdo homologado surte efecto para todos sus acreedores con fecha anterior a la presentación de concurso, del acuerdo preventivo extrajudicial. Digo concurso porque es lo mismo, los efectos son a la fecha de apertura de concurso, pero en este caso del acuerdo. Así que por mi parte no tengo mucho más que agregar. Víctor lo sistematizó muy bien en esos PowerPoint. Yo soy un poco más fiaca para los PowerPoint, yo soy más de internalizarlo y conversar un poco de qué se trata. Así que bueno, estamos ahí complementándonos. Cualquier duda, consulta, lo tiran al grupo, lo plantean para los próximos ciclos, para las próximas conversaciones que tengamos. Así que bueno, ahí estamos viéndonos en una semanita, en 2, no sé, Víctor, ¿qué vamos a hacer el miércoles que viene, el jueves, el otro? Entiendo que el miércoles que viene, no, el otro, pero miércoles, que son los días, digamos, que habíamos acordado entre todos, puede ser importante que nos volvamos a juntar. Pero, refresco, antes de que nos vayamos, acuérdense que esto era un conversatorio. Requiere de que de una o de otra manera empecemos a participar todos. Vamos a encontrarnos en algún momento donde nosotros vamos a esperar devoluciones, cualquiera, consultas, preguntas, requerimientos, inquietudes, que podamos, dentro de lo que se pueda, ir sofocándolas, resolviéndolas, evacuándolas acá o en el ambiente o en el espacio que se resuelva. Lo que pretendemos es que de una manera o de otra estemos todos involucrados. Acuérdense que no es una charla, no es una exposición, aunque pueda tener ese viso. Lo que pretendíamos, esto que lo dije así, lo dijimos así el primer día hablando con Delia, que sea una suerte de conversatorio, unida y vuelta, con mucho de feedback. O sea que requiere, a lo mejor, que cada uno de ustedes por ahí, si le interesa, le pegue una leída a los artículos que uno por ahí cita, o algún otro,
o algún artículo que haya visto, algún comentario que haya recibido, y esto como es, y en tal tema como es, cuestión de que podamos abrir todos la cabeza con todos estos temas. Pero sí que queríamos con Silvia dejar sentado que este para nosotros es un tema muy actual, muy de involucramiento, sin necesidad de antigüedad, como en el ejercicio judicial, y que realmente nos obliga a que reanalicemos nuestro comportamiento, no esquivemos los bultos, involucrémonos, participemos, somos muchos, cualquier duda que uno tiene la puede tirar en el grupo, somos todos grandes, somos todos serios, así que tanto Silvia, me arrogo la responsabilidad de decirlo, Sí. Silvia como quien habla, estamos a disposición para lo que haya que aportar, para las consultas que haya que hacer, que crean conveniente hacerla, sin ningún reparo. No existe acá, en este ámbito entre nosotros, ningún motivo para estar mezquinando información, conocimiento, practicidad, lo que fuera. Silvia es así, yo la conozco, ustedes me conocen hace 35 años a mí y saben que yo opero así y estoy muy contento de que esto sea así, que me involucré en empezar con esto, antes no lo hacía, a pedido de Delia, compromiso con Germán también y bueno, encontré en Silvia un hermoso ladero para que me acompañe para poder exteriorizar lo que muchos nomás creen que yo sé. Pero bueno, vamos a mantenernos en contacto. Creo que es una muy buena manera de estar vivo, de tener la cabecita y las neuronas pensando, aunque sea un rato, una horita, media horita cada 2 semanas, pensando en esto. Eso ya es importante para el aporte. Es mi opinión y creo que Silvia comparte. Sí. Siempre me dice todo que sí. Mira, es un gusto trabajar con ella porque ella todo me dice que sí. Lo que pasa es que tenemos criterios de vida profesional muy parecidos, me parece. Bueno, puede ser. Bueno, lo que tenemos que hacer es socializar eso con todos los que quieran acompañarnos como los que están ahora. Un aplauso a los dos. Gracias, María. Gracias, María Esther. Nos vemos, Dios mediante, de acá 2 miércoles, ¿sí? Sí. Perfecto.